Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor, me presento, mi nombre es Carlos, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la calle Larrea 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, transmitiendo palabra de vida, la palabra del Señor por medio de las redes. Nos está permitiendo el Señor predicar todos los días, dos horas de sábado, de martes a sábado, 10 de la mañana a las 8 de la noche, los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los lunes 3 de la tarde y 8 de la noche. Los pastores y distintos hermanos compartimos la palabra del Señor. Y hoy traje una porción pequeña de la palabra del Señor, pero poderosa, porque la palabra del Señor se perfecciona día a día. Nosotros simplemente somos herramientas en manos del Señor. Y por su gracia estamos compartiendo la palabra, no porque todo lo que tenemos, hermano, es por la gracia de Dios. Cuando nosotros realmente entendemos que tenemos que ser agradecidos por todo, inclusive por las pruebas, ¿no? Porque si no pasamos pruebas, no pasamos lucha, no vamos a crecer, ¿no? Y no vamos a conocerlo realmente al Señor. No digo que por esto es lindo, ¿no?, la situación que estamos pasando, pero la tenemos que pasar. Pero simplemente tome la palabra, tómese de la mano del Señor, porque Él no lo va a soltar, ¿no? La palabra dice que Él no nos va a soltar, hasta el último día de nuestra vida va a estar con nosotros. Y si nosotros no tomamos esa palabra, cuando venga alguna adversidad, algún problema, situaciones o queja, ¿no? La carne se queja todos los días. Nosotros tenemos que decir a la carne, ¿no? El espíritu nuestro tiene que decirle a la carne: yo estoy de la mano del Señor y sé que esto lo voy a pasar, ¿no? Y por eso te animo en esta noche que escuches la palabra del Señor. Los saludo a todos los hermanos de la congregación, a los pastores, a los líderes, colaboradores, a los que están en la alabanza, en la portería, a los sugieros, obreros, todos los que están trabajando en la obra del Señor, que han dejado de hacer cosas muchas veces para servirlo, ¿no? Es un privilegio, porque es un trabajo, pero es un privilegio, es una honra de parte de Dios poder servirle. Por eso los animo, que el Señor tiene en cuenta cada cosa que nosotros hacemos, y dice la palabra que nosotros tenemos un galardón, ¿no? Pero tenemos que hacer las cosas, ¿no? Como lo decía Pablo, ¿no? Lo dice Pablo en su palabra, que él siempre decía que era deudor, y nos sigue diciendo, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar eso también, ¿no? Que somos deudores, porque el perdón de los pecados solamente Jesucristo lo podía hacer, y Él cargó con todos los pecados, no solamente los míos, los suyos, sino los del mundo entero en la cruz del Calvario. Por eso, agradecido que tenemos un día más de vida, tenemos salud, familia, techo, los servicios, ¿no? Y en todo está el Señor, ¿no? Cuando nosotros lo reconocemos en todo el Señor también nos va a reconocer, ¿no? Es lindo sentirse amado por el Señor. Por eso los aliento a todos los que congregan en Casa de Restauración, Larrea 98, a todos mis hermanos que comparten la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La compartimos todos los días con las otras congregaciones donde están también, ¿no?, tratando de alimentarse por medio de su palabra, ¿no?, el pasto fresco que necesitamos día a día. Y saludo también a los amigos y amigas que están por primera vez escuchando la palabra del Señor. Yo te animo en esta noche que puedas tomarte este tiempito para alimentar tu espíritu, ¿no? Nosotros necesitamos todos los días del Señor, y Él nos habla por medio de su palabra. Yo en un principio no entendía muy bien, ¿no? Pero cuando empecé a leer y el Espíritu Santo empezó a Biblia, ¿no?, que es la lectura más hermosa que podemos tener día a día. La oración no puede faltar, todos los días tenemos que orar al Señor, tomar una palabra, decir: esta palabra la declaro para el día de hoy, y salir a nuestra actividad, o si nos quedamos en casa, pero todos los días vamos a tener ese alimento fresco y vamos a poder perseverar en todas las cosas que nosotros hagamos, porque en el ámbito familiar, financiero, social, laboral,
Dios tiene que estar, y Él tiene que ir primero, ¿no? Dice que la palabra que Él tiene que ir primero y yo lo tengo que hacer. Como hijo de Dios tengo que dejar que Él maneje todas las partes de mi vida. ¿Para qué? Para que a mí me vaya bien. El beneficio es para mí. Por eso tómese de la palabra que vamos a compartir hoy, que es de parte del corazón de Dios, ¿no? Que puso en mi vida. La palabra es primeramente para mí, ¿no? Como siempre lo decimos, y yo lo comparto con ustedes lo que el Señor me habló. Y también invitarlo, si tiene alguna petición. La verdad que todos los días hay cada vez más peticiones, ¿no? Que le presentamos al Señor, y hay muchas que ha contestado, ¿no? Los tiempos son de Dios, pero yo te invito en esta noche, si tenés alguna necesidad, aunque sea que estés escuchando la palabra por primera vez y que no conozcas nada del Evangelio de Jesucristo, yo te invito y te pongo como ejemplo, ¿no? Una mujer que sufrió muchos años un flujo de sangre, y esta mujer gastó todo lo que tenía en medicina, en esto, en aquello, en lo otro, fue por distintos lugares. Entonces yo de parte de Dios te digo que no te gastes. Buscá de Cristo, porque no hay otra alternativa, no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Esta mujer buscaba sanidad, no sé qué está buscando vos en esta noche, pero con Cristo tu carga es más ligera, vas a poder llevar las cosas de otra forma. Vas a tener problemas, aflicción, vas a tener situaciones que quizás te quieran desanimar, pero con Cristo todo es más fácil, más ligero. Dice, tu carga es más ligera conmigo, dice el Señor. Compartimos la palabra que está en el libro de Marcos, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1 al 5. Es una palabra que muchas veces lo he escuchado, que ha sido predicado un montón de veces. Yo la verdad que en esta semana Dios me habló mucho de esto, de esta palabra, ¿no? Y yo lo trato de vivir en la poca experiencia que tengo el Evangelio todos los días, ¿no? Porque el Evangelio es vivencia, no es solamente decir yo soy cristiano evangélico, tengo la Biblia bajo el brazo, sino que yo tengo que trazar un testimonio, tratar de crecer espiritualmente, caminar una vida en Cristo y tratar, y sé que tengo un montón de errores, como lo decimos todos los hermanos, pero tratar de perseverar y que esos errores cada vez vayan siendo menos, ¿no? Buscar que Dios perfeccione su obra, ¿no? Que la tiene con todo y cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a compartir la palabra, y yo le puse como título a esta porción de la palabra del Señor, le puse un título que se llama Acepta la solicitud. Acepta la solicitud del Señor en esta noche. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la maravillosa palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vino a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí es lo que quería compartir. Y bueno, lo que primeramente me llama la atención es que Jesús, como en ese tiempo, ¿no? Él predicaba la palabra en las casas, ¿no? Y bueno, estaba corriendo ese rumor, ¿no? De que él estaba en casa. Y hoy el Señor, nosotros estamos en cuarentena, pero como siempre lo decimos, ¿no? Dios no está en cuarentena. Quiere decir que Él está en cada casa, ¿no? Nosotros estamos compartiendo yo de mi casa, gracias a que mi hija me está filmando, me alcanza y anota las peticiones, ¿no? Los saluda también a todos los hermanos que se extrañan un montón, y cada vez estamos más cerca de estar juntos otra vez, de otra forma,
con otra costumbre, con otro corazón, pero sí aprendiendo cosas nuevas todos los días y tratando de que esto nos lleve a un crecimiento espiritual, ¿no? Pero hoy comparto esta palabra en mi casa, ¿no? Y usted está oyendo la palabra del Señor. Y esta es la palabra de Dios, es la palabra que Jesús puso en nuestra boca para que nosotros prediquemos, ¿no? Por eso no solamente es bueno ser un oyente, sino ser un hacedor. Y esta palabra lo que nos quiere hablar en esta noche es de la fe, porque ¿qué es lo que lo maravilló al Señor? La fe de los amigos. Y hoy necesitamos, por eso le puse acepta la solicitud, ¿no? Porque yo le preguntaba a mi hija, yo no tengo Facebook, por eso muchas veces no contesto cuando los hermanos me escriben y eso no tengo, yo tomé la determinación de no tenerlo, quizás me equivoco, quizás no, pero bueno, lo puedo compartir por el Facebook de mi hija, de mi esposa, y comparto la palabra, ¿no? Y después se transmite también por YouTube, por la gloria de Dios, ¿no? No solamente aquí en los países limítrofes, en Argentina, pero la trayectoria de la palabra la marca el Señor. Pero yo tengo que ser un oidor y un hacedor de esta palabra. Por eso hoy la comparto en mi casa como lo hacía Jesús en aquellos tiempos, ¿no? Y obvio, cuando está el Señor se agolpa a la gente para escuchar su palabra. Esta es una palabra muy conocida, pero nos hace acordar de que nosotros tenemos que tener la fe de estos jóvenes, ¿no? Que realmente vieron una necesidad, la vemos la parálisis como algo, llevándolo al plano espiritual, de que quizá una persona que nosotros conocemos se quedó. Y yo le comparto, ¿no? Trato de llevar toda la palabra. La otra vez estábamos repartiendo alimento y llegamos a una calle que había un desnivel y bueno, gracias al Señor, el hermano Sebastián nos está acompañando con el pastor Daniel y bueno, vamos con 2 vehículos, ¿no? Porque también estamos aprendiendo que la fe hay que demostrarla con hechos también, ¿no? Entonces, llevándole a la necesidad, pasamos por una calle que tenía un desnivel y cuando pasa la camioneta que iba yo con el pastor, ahí nomás a los 20 metros doblamos a la izquierda y el hermano Sebastián venía atrás, ¿no? Y el pastor Daniel dice, ¿y el hermano Sebastián? Y yo miro por el espejo retrovisor y veo que viene atrasado, pero venía a 3 cuadras más o menos, no quiero mentir, más o menos. Y me llama el hermano Sebastián, digo, espere pastor Daniel que algo pasó, porque el hermano Sebastián me está llamando. Y sí, él había tenido una necesidad ahí, se quedó encajado, y para la gloria de Dios, ¿no? Porque había unas personas ahí tomando, que no lo juzgo, ¿no? Pero bueno, muchos hemos estado ahí, Dios nos ha sacado de ahí. Pero sabemos que cuando estamos lejos de Dios no hacemos cosas buenas. Gracias a Dios el hermano lo levantaron, le pedían bolsa, le pedían para el vino. Y yo digo, nosotros que quizás vemos a un hermano, ¿no? Que se ha quedado en el camino, gracias a Dios no le pasó nada, y le dije, pastor Daniel, tenemos que estar más atentos. Estamos trabajando, obvio que no lo hicimos queriendo, pero me llamó el hermano, me dijo, ¿no se dieron cuenta que yo me había quedado? Entonces yo hoy me acordaba a la mañana mientras leía esta palabra, y muchas veces me vienen a la mente muchos hermanos que se han quedado en la fe, y nosotros nos tenemos que juntar como este amigo, ¿no? Y orarlo. Orar por él, no orar por él, perdón, orar por él, no condenarlo, ¿no? Porque muchas veces decimos, este no cambia más, pero vos fijate las cosas que hizo el Señor por él y ahora se quedó en el camino, ¿no? Pero esta palabra me enseña, ¿no? Que la misericordia de Dios, ¿no? Porque él vio la fe, ¿no? Por eso esta palabra, ¿no? Que sigue hablando y sigue predicando, va a seguir predicando por muchos y muchos años más. Nos habla de la fe de los amigos. Realmente, si sos amigo de Cristo, si realmente aceptaste la solicitud, como le puse como título, vas a ver que puede haber muchas veces que hay hermanos que pueden llegar a tropezar. Yo he estado mucho tiempo inmóvil por la situación que me tocó vivir, no me aparté del Señor, pero me quedé inmóvil, estuve mucho tiempo inmóvil, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una persona que es paralítica, ¿no? Pero cuando lo vieron los amigos de él, acudieron a Jesús, ¿no? Y ellos rompieron el techo, ¿no? Fíjense lo que hicieron ellos, la maniobra que hicieron,
para que el Señor lo pueda ver, ¿no? Buscaron la forma. Por eso nosotros también tenemos que buscar la forma de que cuando alguien se queda, ¿no? Y fíjense que la palabra en ningún momento dice que lo arrastraron, ¿no? Lo cargaban, dice la palabra. Acá en el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Era por 4 personas, era cargado. Era cargado, no era arrastrado. Y yo lo veo a esta palabra que dice cargado, ¿no? Que está tomando sutilmente esa persona que está mal. Muchas veces, y yo hablo por mí, muchas veces hablaba con los hermanos y condenaba con la palabra. O sea, llevaba la palabra para el lado que yo quería y muchas veces terminaba lastimando a mi hermano con la palabra, ¿no? Y hoy el Señor me está enseñando por medio de su amor, su misericordia, que nosotros tenemos que tratarlo con amor al hermano, ¿no? Que tropieza. Pedir en oración que el Señor por medio de su misericordia Él vuelva al camino, ¿no? Porque muchas veces oramos y decimos, Señor, tocale el corazón. Y el Señor dice, yo quiero tocarle el corazón de esta persona, pero por eso hay que orar para que esta persona vuelva otra vez a los caminos, ¿no? Y cuando le hablamos de parte del Señor, que realmente sea una palabra que lo levante, ¿no? No que esta persona querer volverlo al camino arrastrándolo, ¿no? Con condenación. Eso es lo que Dios no quiere, ¿no? Que nosotros realmente podamos cargarlo en tu oración, ponerlo en la presencia del Señor y que realmente el Señor sea por medio de su misericordia que haga que Él vuelva a su redil, ¿no? Que Él vuelva. Que esta palabra nos enseñe que nosotros tenemos que ser como estos jóvenes, ¿no? Que se une un hermano con el otro, no para sacarle el cuero a otro, no para decirle, pero fíjate lo que le pasó y cuántas veces lo mismo, sino, ¿por qué no nos unimos en oración? ¿Por qué no nos perdemos un segundito? ¿Por qué si antes oramos 5 minutos, por qué no oramos 10? Porque Dios va a hacer el milagro, ¿no? Por eso yo pido, y es lo que nos enseña el pastor, ¿no? Pedir oración. Porque ahí se va a demostrar la fe. Dios quiere ver fe. Dios quiere ver que realmente nosotros demostremos que somos amigos, pero de Cristo, ¿no? Porque yo lo puedo traer a mi casa y curarlo al paralítico y hablarle muchas cosas, pero yo tengo que llevarlo a Cristo. Si yo tengo una búsqueda, ¿no? en lectura, en la oración, ¿no? Una comunión con el Señor, yo soy amigo, yo acepté la solicitud de Cristo que Él me llamó a mí, ¿no? Dice la palabra que Él nos amó primero y realmente estoy buscando de Él, voy a ser un amigo de fe. Y si usted también está en un mismo espíritu conmigo, lo más seguro es que el Señor doble su mano de poder, vea la situación y que esta persona se levante en el nombre de Jesús. Nosotros estamos viendo, me tocó ver ayer, ¿no? Una persona que nosotros le llevábamos por la necesidad mercadería y dijo, no, yo tengo, denle, no, y no solamente no aceptó la mercadería, sino que como le dieron de más a esta persona y nos dio un bolsón de mercadería, yo digo, esto vale más que el oro, ¿no? Porque es lo que dice la palabra, ¿no? Cuando nosotros entendemos y vemos la necesidad del otro, yo estoy siendo un amigo de Cristo, ¿no? Porque realmente he aprendido que no solamente está lo mío, y la palabra lo dice, te bendeciré y serás de bendición, ¿no? Quiere decir que cuando nosotros amontonamos no nos sirve, ¿no? Pero cuando compartimos, no tenemos dos, dice la palabra en el libro de Hechos, cuando tenemos dos le damos uno al necesitado. Y la palabra también dice, si hoy tenés para darle, no le digas que venga mañana, hoy dale a tu hermano, ¿no? Y si no tenés con algo que darle, que compartir, orá por él, no solamente cuando una persona no tiene trabajo, ¿no? Y está realmente necesitando, si tenés algo para compartirle, pero también compartir la oración, ¿no? Porque la fe y las obras, las dos cosas tenemos que mostrarle, ¿no? Y ahí nosotros estamos demostrando que tenemos el amor de nuestro mejor amigo, el amor de Cristo, el amor por el prójimo, no solamente decir, bueno, el Señor me dice, te bendeciré, y me quedo con eso, sino también la segunda parte, que es la más hermosa, serás de bendición.
Entonces cuando podemos entender, no, fíjense que Pablo, que era el apóstol, ¿no?, de Jesucristo, y él le servía al Señor y él le predicaba al que se le cruzaba y él no dejaba de hablar de Cristo, y él cuando tuvo una necesidad le pidió al Señor 3 veces, ¿no? Y fíjense lo que le contesta al Señor. Yo lo voy a leer en el lenguaje, la traducción lenguaje actual, esta palabra que está en 2 de Corintios. Si quiere búsquela, escríbala, anótela para meditar en esta palabra, ¿no? 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dios le contesta a Pablo, ¿no? Y dice así la palabra, la leo en la TLA, traducción lenguaje actual. 2 de Corintios 12, versículo 9. Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se demuestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. En mi debilidad, ¿no? Quiere decir que a pesar de, yo decido ser amigo de Cristo, y si he recibido este amor que no se compara a nada, realmente voy a tener amor por las almas, realmente voy a tener amor por la obra, realmente voy a tener amor cuando hay una necesidad y voy a orar, ¿no? Antes yo dejaba pasar muchas veces el tiempo para orar y ahora trato de tomarme el tiempo de decir, bueno, ahora yo puse amén, voy a orar, porque quizá dentro de un rato pasa otra cosa y esto va pasando y la necesidad cada vez es más grande y cada vez hay más necesidad de orar. Nosotros estábamos orando y seguimos orando por los puntos, ¿no?, que nos dio la estrategia el pastor para orar todos los días, y antes quizá las peticiones nos llevaban media hora y ahora entendemos que por lo menos nos lleva una hora orar por todas las peticiones, ¿no? Y quizá cuando estamos orando Dios nos trae alguna petición más de un hermano que está pasando una necesidad en el trabajo espiritual, no viene algo puntual. Quiere decir que nosotros estamos ejercitando nuestra vida espiritual. Estamos poniendo por obra la enseñanza de esta palabra. Yo tengo que ser amigo de Cristo, y si soy amigo de Cristo, si realmente acepté la solicitud que me envió el Señor a mí para servirle, voy a servirle no solamente a mí, a mi familia, sino al prójimo, a mi hermano, cuando haya alguna necesidad. Yo ayer estaba hablando con un hermano que está pasando un momento difícil laboral y digo, yo no sé cómo va a ser el Señor, pero si vos creés, nosotros oramos y Dios lo va a hacer. Y Dios está obrando, Dios está contestando. Y muchas veces tratamos de saber y entender qué es lo que va a hacer Dios en nuestra vida, y quizá queremos acertar, pero Dios va a hacer como Él quiera, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nosotros en nuestra mente tenemos un montón de pensamientos y muchas veces queremos razonarlo al Señor, pero Dios no dice que nosotros tenemos que razonarlo, simplemente ponerlo en manos del Señor, por medio de la fe, por medio de nuestra amistad. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Simplemente repetir esas palabras y declarar una palabra, no de fe, como esta palabra, ¿no?, que el Señor puso en mi corazón. Estos 4 amigos vieron una necesidad y tomaron una determinación. Hoy quizá nosotros, como muchas veces, ¿no?, el pastor nos aconseja, ¿no?, cuidemos la presencia del Señor. Cuando hacemos algo, hagámoslo como para el Señor. Cuando nosotros hagamos una oración, no lo hagamos linda para que le agrade al hombre, sino que sea agradable a Dios. De todo corazón, cuando hay un clamor y tenemos que gritar en la presencia de Dios, lo tenemos que hacer. Y es al contrario de lo que hicieron estos jóvenes, porque estos jóvenes estaban en el techo y ellos rompieron el techo para que descienda la cama con el paralítico. Nosotros cuando estamos en la casa del Señor o en nuestra casa, tenemos que romper el techo para llegar al cielo, no, porque ahora el Señor, cuando nosotros le clamamos a Él, miramos para el cielo, de donde viene nuestro socorro. Por eso cuando estamos orando, cuando estamos alabando al Señor, que se rompa espiritualmente el techo
que no llegue la oración hasta acá nomás, hasta el cielo raso, sino que llegue al mismo cielo, que realmente lo hagamos de corazón, ¿no? Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y yo cuando hago una oración tengo que creer que lo va a hacer, con la certeza esa, ¿no? Que nos enseña por medio de la fe que lo podemos hacer. Y nosotros tenemos que ser los hacedores, ¿no? Que nosotros podamos poner por obra esta palabra, ¿no? Porque el Señor le conmueve eso, lo que hacen los hijos, ¿no? Por eso en el versículo 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y hicieron una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, en el 5 dice: Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Es lo más importante, ¿no? Y me acordaba que ayer, cuando llevamos también el alimento, ¿no? Tratamos de aprovechar, no tenemos mucho tiempo porque hay que tomar distancia, no podemos estar mucho tiempo hablando, pero ayer quería predicarle a una jovencita y estaba con el padre, ella miraba qué es lo que hacía el padre y bueno, le predicamos, la palabra no vuelve vacía, pero yo quería hacerle la oración de fe. Y ellos me hablaban de religión y yo le hablaba de Cristo y el pastor también. Y bueno, me quedé con esas ganas de entregar un alma, ¿no? Pero la palabra no vuelve vacía. Pero siempre pongamos el amor primero, porque muchas veces avasallamos a la persona y la persona no entiende, no lo hace con una convicción de que realmente está recibiendo algo poderoso, ¿no? Pero no nos cansemos de predicar. El pescador no siempre cuando tira la caña o tira la red va a pescar ahí enseguida. Muchas veces hay que tener paciencia, hay que cambiar de carnada, la red hay que tirarla más lejos, más cerca, más a la derecha, más a la izquierda, pero siempre tengamos preparada la caña. En la mínima oportunidad que tengamos, tratemos de ser pescador de hombre, como dice la palabra, ¿no? Y sigamos predicando y siempre no nuestro propio pensamiento, sino siempre pensando con la mente de Cristo, ¿no? Llevarlo a los pies de Cristo. Si realmente pones en práctica el amor de Dios, vas a ser como Pablo, ¿no? Que te vas a bastar de la gracia del Señor, del amor de Él, ¿no? Mi amor es lo que vos necesitas para seguir predicando la palabra. Vas a tener dificultades, por eso habla de la debilidad, pero si realmente tenés el amor de Cristo, te vas a sentir, como dice acá la palabra, ¿no? Lo vuelvo a leer: orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Yo, bueno, anoté mientras estaba leyendo recién, anoté un pequeño pensamiento que me vino mientras estaba leyendo esta palabra, ¿no? Y anoté, ¿no? Que un cable, si no circula la corriente, no sirve, ¿no? Un cable para que circule, para que lleve la luz a un lado, no a un toma, a un punto, ¿no? Eso es simplemente un cable. Y nosotros somos herramientas en manos del Señor, pero si no está el poder de Dios en nuestra vida, dice la palabra que lejos de mí nada podés hacer, ¿no? Y en la debilidad que nosotros tenemos, el poder de Jesucristo se manifiesta. Quiere decir que sin Dios no somos nada, simplemente somos un cable sin corriente, ¿no? El Señor nos va a dar el poder del Espíritu Santo para que nosotros seamos herramientas, que estemos siempre predispuestos a predicar la palabra, a no solamente oír, sino poner por obra. Y esta palabra, ¿no? Que ha sido predicada tantas veces, ¿no? Pero el Señor nos sigue hablando. Y si ya la conocías, gloria a Dios, quiere decir que sos un lector, que sos un seguidor de Cristo y que realmente lo podamos poner por obra, ¿no? Que realmente cuando hay una necesidad, presentarlo, ¿no? Al grupo donde esté, o llamó a un hermano que realmente le crea al Señor y que puedan ponerse en un mismo espíritu para pedir por la necesidad de mi hermano o una persona que no conocemos, ¿no? Una persona que quizás está mal, ¿no? Hoy hay mucha necesidad
En todo el mundo, no solamente aquí en Argentina, en Buenos Aires, Monte Grande, en todo el mundo hay mucha necesidad. Por eso hay que orar mucho, hay que pedirle mucho al Señor, hay que ser cada vez más amigo de Él, estar más cerca de Él, ¿no? Para que cuando yo le lleve a alguien realmente le pueda creer, ¿no? Que el poder de Dios lo puede llegar a cambiar cualquier situación. Así que eso es lo que quería compartir, lo que el Señor puso en mi corazón. Y también, como le decía a la gente que está por primera vez escuchando la palabra, ¿no? Esta mujer del flujo de sangre gastó todo lo que tenía. Hasta que un día le creyó al Señor, se acercó, tocó el manto, ¿no? Por eso te digo que no te gastes en buscar en otros lugares, sino que buscar a Cristo, ¿no? Cuando esta mujer tocó creyendo, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de la fe, cuando nosotros realmente le creemos al Señor y has probado por tantos lugares y no has encontrado, hoy es el día que podés llegar a recibirlo, ¿no? Y él, como le puse el título a esta palabra, ¿no? Que él está enviando solicitud. Y yo veo muchas veces, ¿no? Miro de reojo que muchas veces que recibimos la solicitud de amistad y decir, no lo quiero aceptar. Pero yo te invito hoy que aceptes la solicitud de Cristo en tu corazón. Es la mejor determinación que puedes tener en tu vida. Puede llegar a ser un cambio rotundo y yo te aseguro que pase lo que pase, Él no te va a soltar la mano. Nosotros muchas veces le soltamos la mano a Él, no por ignorancia, por problemas, ¿no? Y hoy es el día, no es mañana, porque todo lo que hacemos hoy, mañana no sabemos si lo vamos a poder hacer. Por eso ahí en el lugar donde estás, en reverencia al Señor, si querés inclinar tu rostro, te invito a hacer una oración corta pero poderosa, donde tú le vas a abrir la puerta al corazón a Cristo. Y si estás en un lugar de trabajo o en un lugar que estás haciendo algún quehacer, que no puedes inclinar tu rostro, simplemente repetí conmigo estas palabras para que puedas realmente pasar de ser de creación a ser un hijo de Dios. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche, por mi propia voluntad, te recibo en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y declaro que a partir de hoy eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, sos un hijo de Dios. Busca un lugar donde prediquen a Cristo, lee la palabra del Señor. Hacenos saber si hiciste esta oración para que podamos estar orando. Estamos hablando de los amigos de Cristo, ¿no? Y nosotros lo seguimos al Señor ahora por medio de las redes, pero cuando podamos volver a congregar, vamos a volver a congregar, que es lo que dice la palabra, que podamos buscar un lugar, una iglesia cristiana evangélica donde te prediquen la verdad de Cristo, que realmente te lo muestren tal como es. Él es amor, Él vino al mundo para salvarnos, no para condenarlo, dice su palabra, yo le creo, y vamos a estar orando también por las necesidades. Vamos a estar saludando a los hermanos que están compartiendo esta palabra, ¿no? Que realmente le han creído, que puedan tomarse de ella, porque el Señor todos los días nos demuestra el amor. Y si estás pasando por una dificultad, alguna debilidad, como te decía la palabra, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, que Él se hace fuerte en tu debilidad. Así que si estás débil, hoy el Señor dice que sos fuerte por medio de su palabra. Saluda a Valeria López, Claudia Maidana, Adriana Taborda, Mirta Aguilar, Esther Casco, Silvia Giroldi, Nélida Suárez y Fabián Bazán. A familia Bazán, perdón. No es la primera vez que me equivoco, familia Bazán. Bueno, agradecimiento. Clara Orínquez agradece por las oraciones. Hacia Alan recibió sanidad y hoy le dieron el alta. Gloria a Dios. De eso se trata la amistad, ¿no? La amistad hace esto, que realmente se glorifique el Señor.
porque toda la gloria, la honra y la alabanza es para Dios. Nosotros simplemente somos el cable, pero si el Señor no nos da esa energía, simplemente somos algo que solamente podamos ser herramienta en manos del Señor. La verdad que me alegra mucho esto, lo que estamos compartiendo ahora, ¿no? Realmente que Dios hace milagros, maravillas, prodigios, que lo siga haciendo. Vamos a orar por las peticiones creyendo. Hermana Fátima Peralta, por Graciela, los médicos le dijeron que tiene de 8 meses a 1 año de vida, tiene cáncer de pulmón y páncreas. Vamos a creerle, vamos a ponernos de acuerdo con nuestros hermanos, con los pastores, líderes, colaboradores y el pueblo, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo corazón, y pedirle al Señor, ¿no?, que tenga misericordia para que revierta esta situación. Y también por Victoria y su familia, que los libre del contagio. Gloria a Dios, que la cobertura de Cristo esté en todo y cada uno de nosotros. Vamos a estar orando también por los hermanos que tienen que salir a trabajar. Y Fede pide oración por liberación y trabajo. Gloria a Dios. Seguimos creyéndole al Señor. Seguimos teniendo la fe de estos amigos. Seguimos creyendo que el Señor en nuestra debilidad se hace fuerte. Vamos a orarle al Señor. Amado Dios, venimos delante de tu presencia, te presentamos todas estas peticiones, Padre, que han llegado. Señor, yo te pido que inclines tu oído santo en esta hora, que tu mano de poder se mueva con la fe que nosotros tenemos en ti, Señor. Tu palabra dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en algo, aquí en la tierra tú desde los cielos harás, Padre. Yo estoy creyendo en esta palabra, Señor, y creo, Señor, que tú puedes hacer un milagro, Señor. Yo creo que tu poder es manifiesto en la oración, Señor. Yo creo en tu misericordia, en tu amor, Padre. Yo te pido por Graciela, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de ella, Padre. Señor, sorprende a la ciencia, sorpréndenos a nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo creo, Señor, en el poder de la oración. Estoy creyendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús te pido también por la familia, Señor, de Victoria, Señor, que tú los libres de todo contagio. Padre, yo declaro que retrocede todo espíritu de COVID-19. Yo declaro, Señor, cobertura en ese hogar, en el hogar de cada uno de mis hermanos que te siguen a ti por medio de las redes, Padre. Yo te pido por fe, Señor, liberación y también por trabajo, Padre, líbralo de toda acechanza del enemigo, Señor. Yo declaro ahora, Señor, puertas abiertas, Señor, donde él no podía abrir, Señor. Tú tienes el poder para revertir toda situación laboral, espiritual, mental, física, Padre. Te pido por todos los hermanos que se han contagiado de este COVID-19, Padre. Los que están internados, Señor, yo te pido que te pases por todas las clínicas, por todos los hospitales, Señor. Te pido que también fortalezcas espiritualmente, mentalmente a todos los que están pasando necesidad, Padre. No solamente laboral, sino también de alimentos, Señor. Suple con tu mano de poder. Señor, hasta el día de hoy nos acompañaste a este ministerio, Señor. Y nos has acompañado con poder, Señor. Has suplido cada necesidad, Señor, con poder. Señor, has manifestado tu potencia, Señor, por medio del Espíritu Santo en cada necesidad. Padre, yo te pido que sigas teniendo misericordia. Que sigas teniendo misericordia por las almas, Padre. Te pido que se extiendan tus estacas, Padre. Amén de que quizá ahora no podamos congregar, Padre, pero tú tienes todo bajo control, Padre. Yo te pido por los que están peleando por buscar una vacuna, por los que salen a trabajar, Señor, los que trabajan en la policía, gendarmería, prefectura, el ejército, por los que trabajan, Señor, con los alimentos, que hacen la logística, Padre, los que trabajan, Señor, en todos los servicios. Glorifica tu nombre, Señor, en tus hijos, Señor, los que predican la palabra a pesar de todas las adversidades, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, líbranos de todo contagio. Bendice nuestra familia, Padre de la gloria. Bendice, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, Padre, para la gloria de tu nombre. Yo declaro, Señor, que tu palabra se cumple, Señor. Nos declaramos, como dice el Salmo 91, bajo tu cobertura, Padre. Que nosotros no nos movamos de tu sombra, Señor. Que nos podamos tomar de esta palabra, que sigamos teniendo fe, Señor. Que nos sigamos juntando para cosas buenas,
Señor, nosotros declaramos, Señor, liberación, conversión por medio de esta palabra. Señor, si alguno se apartó de tu camino, que pueda reconciliarse en esta noche contigo, Señor. Yo te pido todo esto creyendo junto con mis hermanos, Señor, y declaramos, Señor, esta palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Esperamos a los tiempos del Señor. Que Dios los fortalezca y que la paz que sobrepasa tu entendimiento esté en tu hogar hoy y todos los días de tu vida. Te saludo con la paz del Señor.